reacción. ¿Y una reacción ante qué? Una reacción ante una agresión. Entonces, nuestros tejidos y nuestros órganos tienen la capacidad de reaccionar ante algo que le está agrediendo, ante una agresión. ¿Ya? Pero dice que el requisito principal para que se produzca esta reacción es que el tejido tiene que ser vascularizado. Ese es el requisito indispensable. Si el tejido es vascularizado, entonces va a poder realizar la reacción ante esta agresión. Otra característica importante de la inflamación es que la inflamación tiene objetivos. ¿Cuál es el principal objetivo de la inflamación? El principal objetivo de la inflamación es eliminar al agente agresor. Y esto dirigido principalmente a los agentes infecciosos, que son las causas de las enfermedades. Entonces, ese es el primer objetivo de la inflamación: eliminar al agente agresor, contaminante, principalmente con las causas infecciosas. Pero también la inflamación tiene un segundo objetivo, que necesariamente se tiene que cumplir, porque si no, no sería completo. ¿Cuál es? La reparación del tejido producto de la inflamación, ¿ya? Producto de la agresión. Entonces, el segundo objetivo de la inflamación es reparar el daño que lo ha producido el agente agresivo o también la propia inflamación. Ahora, la reparación puede ser de dos tipos, así en términos generales. Una, que si se trata de órganos o tejidos que se regeneran constantemente, entonces el proceso va a ser la regeneración y todo vuelve a la normalidad. Pero si es una agresión muy intensa o grave, donde produce la necrosis de los tejidos, o los tejidos o órganos no tienen la capacidad de poderse regenerar, entonces la reparación va a ser a través de la cicatrización. Entonces, eso es en términos generales la inflamación. Entonces, ahora, desde ahora en adelante, cuando te pregunten, ¿y qué es inflamación? Exactamente, es una reacción. ¿Ante qué? Ante una agresión, cualquiera sea. Hay otro detalle también muy importante con respecto a la inflamación, ¿no? Dice que la inflamación es una reacción inespecífica, porque siempre, ¿no?, va a reaccionar de la misma forma, sea cual sea la causa y sea cual sea el tejido, siempre va a ser lo mismo. Y una forma de expresar esta reacción inespecífica y también de recordar las características de la inflamación es lo que hace tiempo detuvieron con el nombre de los signos cardinales de la inflamación. ¿Cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Es como la AEU, ¿no? Como cuando empiezas a hablar el AEU. Aquí en la inflamación, ¿cuál es tu AEU? Los signos cardinales de la inflamación. ¿Cuál es? Olor, calor o rubor, ¿no? Rubor, calor, dolor y el tumor, que se refiere a la hincha. Cabezazo. Todo eso lo vas a sentir. Es cierto. Mire, además, nadie es ajeno a la inflamación, ¿no? Ahora, si me dicen que alguien es ajeno a la inflamación, que le dé un puñete en el ojo o que le muerda la oreja para que vean cómo es la reacción. ¿Va a doler o no va a doler? Sí. Bien. No creo, cuando hay dolor no creo. Ya sería un Masoquista. masoquista. No creo que alguien sea masoquista. ¿A alguien le gustaría que le maltraten, que le golpeen, que le Creo que es al revés. Le digo que un consejo, ándate a exorcizar. No, Esa es parte de la introducción de la inflamación. Es diferente. ¿Ah? A ver, le estamos. ¿Renunció qué? ¿Renuncio? ¿Quién sería? Frita. ¿Quién? ¿Acá? Sí. Ah, ya. Así es. Así es. Pirulín. Ah, claro, que renunció se supone que habrá encontrado. Pues a ver. Pues a ver. Bueno. Yo te puedo ver, ni voy a contarles.
Ay, era pantomima. Yo sé que vamos, yo sé que ustedes están más distraídos porque van a dar un examen práctico. Sí, profe. Pero vamos a hablar solamente así en términos generales de todo lo que les he estado diciendo siguiente conmigo. Buena fe. Las generalidades, qué es una inflamación inflamación aguda y qué es una inflamación crónica, en términos generales, nada más. Buena fe. Siguiente conmigo. Bueno, el resultado del aprendizaje. ¿Qué? Yo actualmente son de dos tipos. No, no subió. Agudo y No crónico. subió la clase. No subió la clase. Gracias. Bueno, al finalizar el resultado del aprendizaje, al finalizar la sesión, ustedes van a aprender las bases teóricas de la inflamación, las generalidades y las características. Siguiente. Bueno, y como siempre, ¿no? Reflexión desde su experiencia. ¿Quién no ha experimentado la inflamación? Todos, ¿sí o no? Intoxicación. Chicas, nosotras, la menstruación, ¿no? Los cólicos, Cólicos. qué dolor, ¿no? Confirmo. Y cuando seas mamá también van a sentir un dolor intenso. Por dos. Bueno, este regalo que Dios nos da. Bueno, ¿ha sido testigo observado un proceso inflamatorio aquí? No, ¿no? Sí, De repente un gatito, un perrito, qué sé. ¿Y qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más recuerdas cuando tú has sido presa de la inflamación? está hinchado. Y creo que el dolor es lo que más Duele. nadie va a decir que no. ¿Alguna vez te golpea la cabeza y te sale un chichón? Sí. No ¿Duele o bailo. no No duele? En la frente. No bailo con él. Se pone ¿De morado. dónde la chinchón? Y algunos dicen, no, yo aguanto el dolor. Dicen, no, yo aguanto el dolor. Bueno, ¿no? Y algunos se quejan. Y cuando les duele, toman su pastilla. Vamos a hablar de eso también. Vamos. ¿Eso es malo? Por esto mismo también. Bueno, y acá nos ponen dos ejemplos, ¿no? Este es un nódulo linfático. Un nódulo linfático, pero que está cortado, porque te está enseñando, te está mostrando la superficie interna, ¿no? ¿Y cómo lo ves a la superficie interna? Para mí, yo les digo una cosa, para mí está diferente. ¿Para ustedes también o no? Sí. Me parece que está, mira, más rosadito. Para mí que está. Otro detalle más es que cuando uno corta un nódulo linfático, y esto es importante porque ahora lo van a hacer, la siguiente semana lo van a hacer cuando hagan la necropsia, cuando uno observa el nódulo linfático, uno tiene que ver cómo están, ¿no? Y generalmente se habla de simetría de los nódulos linfáticos, porque siempre están en par. Si yo comparo uno con otro, cuando digo que hay simetría, quiere decir que los dos están del mismo tamaño, o aproximadamente del mismo tamaño. Pero cuando decimos que están asimétricos, puede ser que uno esté más grande que el otro. No creo que uno esté más pequeño, ¿no? Generalmente siempre está más grande, pero también estará turgente. Y por eso uno tiene que cortarlo, porque cuando corta, uno va a ver qué es lo que sucede, ¿no? Si cortas y está así turgente, como si hubiera hinchado, resumará un poco de líquido. O de repente no resuma nada, ¿no? O de repente los folículos se pueden notar macroscópicamente. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ver con el hecho solamente de cortar. Por eso tenemos que hacerlo y tenemos que comparar. Realmente, como son en pares, podemos hablar y comparar entre ellos. Y como todos hacemos necropsia, todos juntos, también inclusive puedo comparar el uno con el otro también. Que también eso es bueno. Y acá nos vienen, acá es la nariz de un perrito, ¿no? Acá, donde necesariamente toda esta área ha tenido que estar poblada de pelos, ¿no? Pero no hay. Y además hay una zona en la cual está mucho más, miren, todo está rosado, ¿no? Pero esto más intensamente que no. Entonces, esto que ustedes ven acá, estos son los fenómenos de reparación. ¿Cómo se llama? ¿Quieres saber cómo se llama? Sí. No te pierdas la tercera clase de inflamación, donde hablaremos de reparación. Sabrás qué pasó acá. Bien. No faltes. No lo dijo. ¿Y cómo se llama? Bueno, y acá nos habla pues que Es una miren, reparación. la inflamación es una reacción o una respuesta de los tejidos ante una agresión, cualquiera sea la causa, cualquiera sea la causa, golpe, cachetada, puñete, corte, todo. Y necesariamente el requisito indispensable es que sea vascularizado.
¿Por qué ponen que el requisito sea vascularizado? Ahora ustedes lo van a descubrir cuando van escuchando poco a poco la clase. Antiguamente pensaba que para que la inflamación se dé, el tejido tendría que estar inervado. Pero también vieron que en algunos tejidos que no tienen inervación, como el músculo, por ejemplo, igual reaccionaba también, o sea, se daba la inflamación y se dieron cuenta que el requisito indispensable era la vascularización. Por el daño, ¿no? Y es que a través de la sangre salen todos los elementos, principalmente, ¿no?, que van a conformar la inflamación. Bueno, dice, es un intento de localizar el agente agresivo, ya que suministra un medio por el cual las células fagocitarias y el complemento que están confinadas en la corriente, el complemento está confinado, bueno, los dos están confinados en la corriente sanguínea, de una manera normal van a tener acceso al lugar de la lesión del tejido, ¿no?, tisular. La inflamación es un mecanismo protector de vital importancia, por eso su objetivo es detener o eliminar al agente agresor. Y el segundo objetivo es reparar el daño producido. ¿Cuál es el producto final de la inflamación? La acumulación de fluidos, en este caso se llama exudados. Recuerden que el líquido que hemos visto en la unidad anterior, que se sale porque hay un desequilibrio de las presiones, porque se eleva la presión hidrostática, porque disminuye la presión osmótica, porque hay una obstrucción linfática, se llamaba trasudados. En este caso se llama exudado. ¿Qué es rico en qué? En proteína. Pero además de este líquido, que le llamamos exudado, también va a haber la presencia de células inflamatorias. ¿Quiénes principalmente? Los neutrófilos. ¿Dónde? En el espacio extravascular. La siguiente. Cuando se acabe la hora me avisan para poner. Bueno, es una respuesta inespecífica, sí. ¿Por qué? Porque miren, ¿cuáles son las causas de la inflamación? La inflamación puede ser originada por factores endógenos o también por factores exógenos, que es el que siempre se menciona, ¿no? Pero los endógenos, miren, ¿cuál puede ser un factor endógeno? La necrosis tisular. Una necrosis tisular que va a producir inflamación. Pero ¿cuál será el objetivo para esta necrosis tisular? ¿La eliminación del agente agresor o la reparación? La reparación. Principalmente la reparación. Por eso es que necesariamente la necrosis tisular tiene que originar inflamación, o tiene que producir inflamación. Miren, un organismo vivo no puede andar con un tejido muerto, ¿sí o no? Entonces, a través de la inflamación van a retirar todo el tejido muerto y ahí se instalará, ¿qué cosa? La reparación. Que generalmente siempre es una cicatriz. Los factores inmunológicos, como las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? ¿Se acuerdan de las reacciones de hipersensibilidad? ¿O no se acuerdan? Por lo menos el nombre, ¿no? ¿Cuántos tipos hay? Menos. ¿Cuánto creen? Vamos a ver, las apuestas. Un café. Cuatro. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más o quién da menos? ¿Nada? Dos. Ya, vamos. ¿Quién más? Ya tengo 4, tengo 2. ¿Alguien da más? ¿O alguien da menos? 5. 5. Como los 5 misterios del Rosario. De repente. ¿Nada más? 3, pro. 3 ya. Tengo 2, 3, 4 y 5. ¿Quién es el ganador? 4. 4. Un café. 4. Entonces, miren, esto es endógeno, que me va a llevar a una inflamación. Y los exógenos, que son muchos, que los factores mecánicos, físicos, quemaduras, cortes, cuerpos extraños, químicos, venenos, orgánicos, mecánicos. Los factores biológicos, que son los más estudiados y que son los que provocan las enfermedades principales de los animales domésticos y de los ingleses. Y los factores inertes, como los cuerpos extraños también. Siguiente, bueno, dice, oye, ¿la inflamación puede ser perjudicial o no? Hay algunos casos en los que la inflamación puede ser perjudicial. Sí, dice. ¿En qué situaciones? Bueno, dice, inducidos o exacerbados por la respuesta inflamatoria. El asma, la osteoartritis,
La dermatosis autoinmune, o sea, las enfermedades autoinmunes como el péptico, el lupus eritematoso que se presenta en caninos, la fibrosis hepática, por plantas tóxicas en equino, enfermedades autoinmunes y crónicas, ¿no? La osteoartritis, por ejemplo, ¿no? La inflamación de la articulación. No es buena que se dé inflamación porque la inflamación va a impedir que pase el movimiento, ¿sí? Y peor aún, imagínense que haya una artritis crónica o que haya una reparación de la articulación, ¿no? Y esta cicatriz, ¿qué es lo que va a hacer? Impedir el movimiento. Entonces, no conviene, ¿sí? Como tampoco no conviene, por ejemplo, una vaca lechera que tenga mastitis, no le conviene al productor que esa inflamación se convierta en crónica, ¿sí? Porque hay fibrosis y puede anular el cuarto. Y si no tiene los 4 cuartos, pues no va a producir leche y económicamente no vamos a poder mantener. Por eso cuando hay mastitis tratan de que el proceso inflamatorio siempre se mantenga agudo, con masajes, con ustedes han visto las sustancias o las cremas que le ponen, que lo produce caliente, ¿no? Produce calor, para mantenerlo siempre en agudo y poder recuperar ese tema. Y que no proceda o que no siga hacia un proceso crónico. Y también el ordeño, ¿no? Porque la leche cuando está en esas condiciones, la leche pues se comienza a precipitar, se coagula, se cuaja. Tienes que sacarlo, porque si esa leche permanece ahí, se queda ahí, también va a tender a la fibrosis. Y hay que sacarla y hay que eliminarla. Perfecto. Y cuando es caso de celulitis, una celulitis cuando se agrava, por ejemplo, en la pierna, por ejemplo, eso también puede producir una... Lo que pasa es que la celulitis es producida por una bacteria que es bastante agresiva y tiene una toxina que produce necrosis, que produce trombosis, necrosis, etc., ¿no? Tu piel se vuelve oscura, se necrosa, pero la piel es un tejido que se renueva constantemente y puede hacerlo. Pero el músculo no, el tejido intersticial no, la dermis no, la epidermis sí, pero la dermis no. Ahí sí se produce cicatrización, pero la epidermis sí tiene capacidad regenerativa. Comienza el huevo y comienza a poblar. Que la epidermis también es una capa delgadita de epitelio. Tampoco vas a querer que sea perfecta, pero dicen que las glándulas anexas no tienen regeneración, como las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas no son regeneradas. Bien, y el pelo también, ¿no? Porque si te haces una aguja, esa parte no tiene pelito, ¿no? Se nota la cicatriz. Siguiente rollo. Bueno, y acá hay un cuadro donde hablan de acerca de algunas enfermedades causadas por reacciones inflamatorias y te dicen cuál es la enfermedad o el caso y cuáles son las células, ¿no? O moléculas implicadas en la lesión que producen. Aquí está el asma, eosinófilo de anticuerpos, está tanto en los trastornos agudos como también en los crónicos. Igualito, eosinófilos y anticuerpos. Las artritis, que son crónicas, linfocitos, macrófagos y anticuerpos cuando se hablan de artritis reumatoide, pero ese es el caso de los humanos. Siguiente. Bueno, dice que están los componentes de la respuesta inflamatoria, toda la sangre. Bien. Los vasos sanguíneos también, el plasma, las células circulantes, los vasos sanguíneos, los constituyentes celulares y extracelulares del tejido conectivo, ahí está, los mastocitos, los fibroblastos, los macrófagos, las fibras, las sustancias que forman todo el tejido conectivo. Dentro de las células circulantes tenemos a los neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos, los linfocitos. Y pueden ustedes, o recuerden, cómo se pueden identificar y diferenciar cada una de ellas. ¿Saben diferenciar un neutrófilo de un eosinófilo? Sí. El núcleo. Por forma de núcleo. Pero el eosinófilo También por y el color. neutrófilo y el basófilo tienen el núcleo segmentado, pero poseen gránulos. Sí, ¿Por qué gránulos se llaman que se identifican. eosinófilos? Porque se llaman neutrófilos, porque se llaman basófilos. Y Número eso de por la núcleos.
la coloración que toman sus gránulos. Los gránulos. Los eosinófilos se tiñen intensamente con eosina. También, Tienen de gránulos, color forma de gránulos. Ujú. Los basófilos se tiñen los gránulos con la hematoxilina, Bien morado. que es una coloración basófila, ¿no? En cambio, el neutrófilo dice que sus gránulos no se tiñen con la eosina, ni con la hematoxilina, ni con nada. Pero, ahí viene el pero, ¿no? Pero cuando se trata de histología o histopatología, y cuando el neutrófilo está en actividad como es la fagocitosis, entonces su citoplasma se vuelve algo rosado. Pero no se ven los gránulos, solamente se ven rosados. Y bueno, los basófilos casi no se notan, no se ven, pero sí esto, ¿no? Los neutrófilos, los eosinófilos y los linfos. Entonces, ustedes chicos tienen que establecer cómo pueden reconocerlo. ¿Quién es el más grande y quién es el más pequeño? ¿Quién será el más grande de todas las células inflamatorias? Aquí que falta el macrófago porque no está dentro de la célula, dentro de la sangre circulante, sino está afuera, ¿no? Entonces el macrófago es el más grande de todos. ¿Cuál es el más pequeño de todos? Linfocito. El Linfocito. El linfocito. Los linfocitos que generalmente siempre lo encontramos con los circulantes siempre son pequeñitos, que tienen un núcleo bien desarrollado, pero tienen escaso citoplasma. Por eso cuando hay acumulación de linfocitos, nosotros vemos como si fueran acumulaciones oscuras, ¿no? Azules. Por eso es fácil de poder reconocer cuando los linfocitos se acumulan. A veces se acumulan como si fueran acumulaciones linfoides, ¿no? Parece un folículo. Los linfocitos cuando se acumulan así generalmente acompañan a los procesos crónicos. Bueno, la membrana basal, tanto del vaso, ahí está del vaso sanguíneo, la matriz extracelular, está afuera, ¿no? Que está desde glicoproteínas adhesivas, proteoglucanos, y la parte celular que son los mastos siguientes. ¿Cómo podrán intervenir todos? ¿No? Porque todos intervienen, pero dicen de una manera armoniosa, ordenada y orquestada, para que todos puedan participar. Porque cuando definen muchas veces también a la inflamación, hablan de que es un proceso complejo, pero ordenado, armonioso. Cada uno sabe en qué momento interviene, ¿no? Para que esto se dé en forma ordenada. Miren, la inflamación ha marcado hitos históricos en la historia de la medicina. Nos dicen que ya miren, en el papiro egipcio, bordeando los 3000 años antes de Cristo, ya describían a la inflamación. Claro que ellos no sabían que se iba a llamar inflamación, pero ya describían a la inflamación. Ya tenían conocimiento de lo que era una inflamación. Celso, algunos dicen que es Celso, unos dicen que es Paracelso, unos dicen que es un ciclo después de Jesucristo, unos dicen que son 3, 2, no sé, ahí se pelea toda la cosa, y que en ese tiempo se dijo, o Celso o Paracelso, fue el primero en describir o enumerar los 4 signos cardinales de la inflamación. Y es más, y después de esto, muchos hablaron de que había un quinto signo, pero como no era una autoridad, nadie les hacía caso. Y por mucho tiempo, casi por lo bajo, se mantuvo de que hay un quinto signo, pero que nadie lo podía decir porque nadie creía. Hasta que tuvieron que esperar a Rudolf Virchow, que es el padre de la patología moderna, que incluyó el pensamiento de la energía celular, ¿no? Para toda la patología. Decía, si el órgano está mal o el sistema no, quiere decir que la célula es la que está mal. Esa es la ideología que él ingresó y porque tenía razón, pues, ¿no? Si el órgano está mal, quiere decir que el hepatocito está andando mal. Y él describió, o sea, él dijo, mira, ¿sabe qué? Sí, hay un quinto signo cardinal que es, ¿qué cosa? La pérdida de la función. Pero es una pérdida de función relativa mientras dure la inflamación, nada más. Entonces, a partir de 1900 y tanto, recién se tomó en cuenta el quinto signo cardinal, pero ya lo sabían desde antes. John Hunter, este es un cirujano escocés, en el año 1793, él dijo que la inflamación es una enfermedad. Muchos pensaban que la inflamación es una enfermedad porque se ponía caliente, porque se ponía rojo, está enfermo. No sé qué nombre le habrán dado diferente de repente. Y él dijo, no, al contrario, dice, ¿no? La inflamación no es una enfermedad, pero es algo saludable, dice. Si está inflamado, no te preocupes, está bien, el tejido, el individuo, el organismo está reaccionando, eso es bueno.
Él decía, la inflamación es salud. Esa es su frase. Él también fue el que dijo que la inflamación era una respuesta inespecífica. Y acá dice, no, él dijo que es una respuesta estereotipada, que siempre va a ser la misma, que siempre se va a repetir lo mismo. Por eso es estereotipada. Y esa es la primera vez en la 10ª edición donde la patología estructural y funcional de Robbins y Kotler utiliza este término de respuesta estereotipada. Meshnikov, en el año 1890, biólogo ruso, descubre el proceso de fagocitosis, mirando por el microscopio, que recién estaban saliendo los microscopios. Entonces, él puede ver la fagocitosis como tal. ¿Ya? Ve los leucocitos cómo fagocitan a las bacterias o a las colonias bacterianas, mirando el mesenterio de una rana, creo. No sé si es una rana, pero la cosa que vea, lo puede ver, mire, con un microscopio rústico, que recién estaban saliendo, lo puede ver. Y él da a conocer que él piensa y dice, ah, ya, entonces quiere decir que la inflamación es llevar células para que fagociten, y ese es el principal objetivo de la inflamación, la fagocitosis. Entonces él pensó, entonces la inflamación principalmente es una respuesta celular. Y todo el mundo se burlaba de él. Todo el mundo se burlaba de él, nadie le creía, nadie le creía. Entonces él dice, no, quiere decir que la inflamación es llevar células fagocitas a la célula intencionada para que pueda fagocitar a las células intencionadas. Después, mucho tiempo después, gana el premio Nobel de la Medicina, junto con Ehrlich, que él habla acerca de también la respuesta humoral. Entonces, Meshnikov y Ehrlich ganan el premio, ¿no?, Nobel de la Medicina, tanto por la respuesta celular como la respuesta humoral en la inflamación. Ahora, eso es lo que no sé, es que si ya Meshnikov se había muerto, podría ser ya. Como lo que siempre sucede, ¿no? Después que se muere, recién lo reconoce. Bien, pero la cosa es que lo descubrió y lo pude ver. Sir Thomas Lewis, inicios del siglo XX. Y Thomas Lewis hizo muchos experimentos. Y experimentos así bastante simples que cualquiera lo puede hacer. Él descubrió este experimento que le llaman la triple respuesta de Lewis. ¿Él qué hacía? Dice, para ver la inflamación, especialmente en la piel, es decir, si uno agarra una estructura roma y lo pasa o lo frota o lo roza sobre la piel, vamos a encontrar 3 respuestas o 3 reacciones o 3 fases. Dice, la primera es que, dice, después que se roza ese instrumento romo, lo primero que va a suceder, y que solamente dura, y sucede en 3 segundos, después de rozarlo, es una vasoconstricción arterial. Quiere decir que la zona donde estaba rosado se pone totalmente pálida, pero aparece a los 3 segundos y dura 3 segundos también. Si tú ya no ves los 3 segundos, ya se pasó y no ves nada. Generalmente sucede solamente cuando son muy leves las agresiones. Luego dice, pasado unos minutos, ¿qué es lo que va a suceder? Que la zona donde estaba rozándose se vuelve roja. Y eso corresponde al diferente. Y que después de unos minutos, la zona, ¿no?, y alrededor de la zona comienza a acumularse líquido en dicha zona. Y esa es la triple respuesta. Pero él descubrió una cosa. ¿Qué descubrió? Descubrió la histamina. Y dijo, esta histamina es un mediador químico de la inflamación. Él dijo que la histamina es responsable de todos los eventos que se daban en la inflamación, del rubor, del calor, del hinchazón y probablemente hasta del dolor. Bueno, pero después se descubrieron que la histamina no era la única, sino que había más sustancias. Y que esas sustancias tienen el nombre de mediadores químicos de la inflamación, que son los responsables de todos los eventos que suceden en la inflamación. ¿Sí? Bueno, él descubrió la histamina, ¿no?, producida localmente en respuesta a la lesión, que media todos los cambios, ¿no? La regla y la magnesia. Inició los estudios de los mediadores químicos de la inflamación. Y a partir del descubrimiento, de Sir Thomas Lewis, comenzaron a descubrirse ¿qué cosa? Los antiinflamatorios. Por eso digo, ¿no? Todas esas grandes empresas transnacionales que hacen cualquier cantidad de antiinflamatorios deberían de hacerle un monumento a este señor. ¿Sí o no, chicos? ¿Dónde encuentras un antiinflamatorio?
la tienda. Y en vez de la farmacia, está en la tienda de tu casa. En que hay un uso discriminado de los ya están llevando fármaco, miren, ¿no? Pongan atención a los antiinflamatorios. Miren lo que puede suceder si uno toma discriminadamente los antiinflamatorios. No la dosis que debe ser. Cox. Siguiente, Rodrigo. Rodrigo, Los siempre aires, que hablo, los se aires. Depende. ¿Tienes este video o no este video? Sí, de la cara, toma, de la tus ojos no mienten. Pero mi cara, no se ve mucho. Sí, hacia adentro. Bueno, esos son los signos cardinales de la inflamación, tal y como lo descubrieron, así. Sí, el examen, quiero darle ese a mi hermano. El rubor, el calor, el tumor y el dolor. El rubor, que es el reconocimiento, producido por hiperemia, el calor también, por hiperemia, el tumor, que no es otra cosa que el hinchazón producida por el exudado líquido, y el dolor, porque este exudado líquido, dice, presiona sobre las terminaciones nerviosas sensitivas, que se traducen en dolor, y que también hay sustancias, que son los niveles químicos de la inflamación, que son responsables también del dolor. Y bueno, y posteriormente Virchow por fin dijo, sí, hay una quinta signo cardinal, que es la pérdida de la función, mientras sucede la inflamación. La siguiente. Ahora hay una caricatura, ¿no?, donde se expresa los 5 signos cardinales de la inflamación. El calor, le está quemando ahí, está bailando el alcatraz, le está quemando la cola. Y el medio dice. Después el rubor, porque se le cae la túnica, se le ve todo. La hinchazón, mira un gordito ahí, que se le ve la pancita. El dolor, el pintado del pie. Pero ustedes pueden ver que cada uno de estos 4 todavía sostiene esta columna, ¿no? O sea, además de está produciéndose esto, siguen cumpliendo su función. Pero cuando aparece el quinto, dice el quinto ¿qué cosa es? La pérdida de la función. Este no produce, no carga nada, porque la mano y el pie están mal. Entonces representa la pérdida de la función. No me gusta. Mírenlo nomás, pero a mí no me gusta. Bueno, principales mediadores químicos de la inflamación. Miren cuánto hay. 1, 2, 3, 4. Aquí no hay 4. 1, 2, 3. En este grupo hay 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mediadores químicos de la inflamación. Aquí dice dónde lo encuentro, quién lo produce. Y miren la acción. Entonces, el cuadro no es para que te lo aprendas de memoria, pero sí para que lo examines y lo evalúes. Y una de las cosas que yo siempre le digo, miren chicos, ¿cuáles son las acciones que se repiten en la mayoría de los mediadores químicos de la Vasodilatación. La vasodilatación y Aumento de la el permeabilidad. aumento de la permeabilidad. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Vasodilatación, ese también aumenta la permeabilidad. Aumento de la permeabilidad. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Aumento de la permeabilidad y también vasodilatación. Aquí está. Se repite en la mayoría de los casos. Esas son las acciones más frecuentes en la mayoría de ellos. Así como hay unos que se repiten en la mayoría de ellos, también hay algunos que solamente lo hace uno, o es responsable de una sola característica, o de una manifestación, o dos de una manifestación. Por ejemplo, el dolor, dice, ¿no? ¿Quién es el responsable del dolor? ¿Qué mediador químico responsable del dolor? ¿Quién es? La Prostaglandina. ¿Hay otro más? Dolor. Sí, las cininas. Las cininas, o sea, 2 mediadores químicos son responsables. La fiebre, Es cálido. solamente prostaglandinas No, también las citocinas. y también las citoquinas. ¿Lo ven ustedes? Eso es lo más importante del cuadro. No van a estar aprendiendo de memoria, gastando su tiempo, su cerebro también, ocupando el lugar que ya no debe ocupar. Y bueno, y acá también hay un cuadro donde se dice la manifestación clínica y quiénes son los mediadores químicos responsables de ella. Siguiente. Siguiente. Bueno, si hablamos de la clasificación, hay una clasificación
referencia al tiempo, ¿no? A corto tiempo agudo y a largo tiempo crónico. Cuando la inflamación es aguda, dice, es de duración relativamente corta, minutos, horas o unos pocos días. Eso es ese es el tiempo que abarca una inflamación aguda. Se inicia rápidamente y la característica principal, ¿cuál es? El exudado, fluido, sea líquido, es un líquido plasmático que viene de la sangre, y también la presencia de los neutrófilos, líquido y neutrófilo. El exudado líquido y neutrófilo. En cambio, la inflamación crónica dura semanas, meses, inclusive años, y la característica, ¿cuál es? Principalmente que las células inflamatorias, ¿quiénes son acá? Los linfocitos, los macrófagos y también la presencia de células plasmáticas. Los macrófagos. Además también de estas células inflamatorias, también vamos a tener otra cosa que es clásico de un proceso crónico. ¿Cuál es? La Fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? ¿Qué es la fibrosis? En la reparación. Es un tejido. Tejido. Muy bien, respuesta correcta. Siguiente ronda. Siguiente. Bueno, y acá hacen una comparación, miren, un vaso normal. Acá, cuando hay un trasudado, que lo único que se pierde, ¿qué cosa es? Líquido, ¿no? Estas bolitas amarillas que ustedes ven acá son las proteínas. Y el líquido sale a través de las uniones intercelulares o interendoteliales, sale, pero solamente sale líquido cuando se trata de un trasudado. Cuando hay exudado, miren lo que sucede. Miren las células endoteliales, se apartan unas de otras y este espacio crece y por ahí salen las proteínas. Y a esto lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Exudante. Además también de líquido con proteínas, que es el mismo plasma de la sangre, están saliendo también los neutrófilos, las células inflamatorias que son los neutrófilos. Siguiente ronda. Bueno, y acá el libro de anatomía patológica de Stevens y Lowell te pone el dibujito, ¿no? Mira, ahí está un vaso cortado longitudinalmente y cómo las células inflamatorias, ¿no?, comienzan a acercarse al endotelio. ¿Para qué? Para que puedan salir. Y una vez afuera, dirigirse hacia la zona de la inflamación. Aquí está, miren, microscópicamente aquí también está un vaso con un corte longitudinal y donde los leucocitos, especialmente los neutrófilos, comienzan a acercarse al endotelio. ¿Ya han salido varios? Sí, han salido poquitos. Y también el líquido, porque miren, acá la zona está laxa, ¿sí?, a comparación de esta. Y bueno, y acá ya todas las células inflamatorias están ya fuera y también la laxitud del tejido intersticial. Acá también, este es un vaso sanguíneo y ven cómo los neutrófilos se están acercando hacia el endotelio para que luego puedan salir hacia el espacio extravascular. Y pueden ver ustedes, ¿está laxo o no está laxo el intersticio? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces el líquido también está así. Siguiente ronda. Bueno, vamos a solamente mencionar uno para la inflamación aguda. Podemos verlo, ¿no? Se dan cambios en los cuales son tres tipos de cambios que se dan. El primero son los cambios vasculares que principalmente son dilatación, ¿no? Dilatación arteriolar y dilatación pasiva, que está relacionada a las venas y a las papilas. La siguiente ronda. El punto número 2 está en relación a qué cosa, el aumento de la permeabilidad. ¿Cómo es? Acá nos tratan de explicar cómo es posible que el líquido pueda escapar. Y también, para este aumento de la permeabilidad, ¿no?, hay tres mecanismos, ¿no? Pero antes de hablar de los mecanismos, nos dicen que el aumento de la permeabilidad va a permitir la salida de fluido rico en proteínas, al cual hemos llamado exudado, que va hacia el intersticio. Es igualito que el edema, ¿no? El edema, por el transmutador, también se va al intersticio, ¿sí? Pero acá hay células inflamatorias. En las alteraciones circulatorias no hay células. Pero acá hay una característica muy importante que espero que lo tomen en cuenta, porque es un clásico, porque se presta para una pregunta, nos dice: este fluido rico en proteínas, al cual llamamos exudado,
es la característica principal y de mayor especificidad. ¿De quién? De la inflamación aguda. El exudado rico en proteínas de líquido. Dice, y esto se realiza a través de la formación de brechas, o sea, espacios entre las células endoteliales. Por estos espacios virtuales se produce el escape de las proteínas. La siguiente regla. Para explicarles, siguiente regla. Para explicar esto, dice que tenemos tres mecanismos por el cual se puede producir. Primero, la contracción endotelial. Siguiente regla. Ahí están. Se contrae el endotelio y por ahí escapa el líquido con las proteínas. Esto principalmente, dice, es responsable de ¿quién? La histamina. La histamina. Y nos dicen que los mastocitos, que son los que acumulan los gránulos de histamina en su interior, que tienen una ubicación estratégica, los mastocitos. Se ubican cerca de las vénulas de 20 a 60 micras, que se puede encontrar en la dermis y en las mucosas. ¿Para qué? Para que cuando degranule esté cerca de un vaso y pueda producirse la vasodilatación. Pero esta respuesta, dice, dura poco. Es rápida y pasajera. Inmediata y pasajera. Siguiente ronda. Después hay dos mecanismos más. La lesión directa, con una necrosis y descamación de las células endoteliales, acá también, lesión directa con el estreñimiento de las células endoteliales. Pero acá las lesiones son graves. Entonces el vaso sanguíneo se lesiona gravemente y por eso sale líquido, sale el plasma. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Dice, hasta que se adhieran las plaquetas y se trombose. ¿Hasta cuándo dura esto? Hasta que se trombose o se repare el vaso sanguíneo. Esta respuesta es una respuesta inmediata y sostenible. La tercera, también hay desprendimiento, pero no hay necrosis de las células endoteliales. Las lesiones generalmente pueden ser leves a moderadas, pueden ser por radiaciones ultravioletas como las quemaduras solares, rayos X o por algunas toxinas bacterianas, pero que solamente producen lesiones leves y moderadas, porque las graves están acá están las graves. Imagínate una quemadura, ¿no?, que produzca también lesiones de los vasos sanguíneos. ¿El plasma va a salir o no va a salir? Sí, imagínate que ya ni siquiera hay piel que se ha quemado. El líquido sale. ¿Hasta cuándo? Hasta que se trombose. Bueno, y esta de acá, esta quemadura solar especialmente, ¿no?, con desprendimiento de las células endoteliales, tiene una respuesta tardía y prolongada. Es lo que sucede cuando uno se va y se solea, ¿no? Se solea mucho sin nada. Cuando llegas a tu casa te arde la espalda, pero al día siguiente recién te salen las ampollitas, ¿sí o no? Y conforme transcurre el tiempo siguen saliendo más. Por eso le llaman que es una respuesta tardía y prolongada. Llega hasta, ¿no?, lesión directa del endotelio y por eso sale el plasma o líquido rico en proteínas. La migración de leucocitos, hay necesariamente son los fagocitos como los neutrófilos y los macrófagos. Bueno, para que salgan ellos necesariamente también hay pasos que se tienen que seguir, hablan de la marginación, de la rodación, etcétera, y la migración. Mejor cambiamos el dibujo que es más. Sí. Eso es lo que sucede, ¿no? Los neutrófilos o los leucocitos comienzan a rodar, comienzan a acercarse al endotelio y comienzan a rodar. Primero, cuando se acercan al endotelio le llaman el proceso de marginación y luego viene el de rodamiento. Comienzan a rodar y a rodar, ¿no? ¿Hasta cuándo rueda? Pero mientras ellos van acercándose al endotelio comienzan a expresar moléculas de superficie, tanto los leucocitos como el endotelio, estimulados por un macrófago que produce ¿qué cosas? Citocinas que estimulan el endotelio para que puedan expresar estas moléculas. ¿Cuándo se detienen? Cuando estas moléculas coinciden como la llave y la cerradura. Y es importante, ¿no? Sí es importante porque después que hay una lesión, el leucocito, en este caso el neutrófilo, comienza a expresar otras moléculas como son el ICAM, no me acuerdo, el PKAN1 o el PKAN1, en el cual esto permite que pueda atravesar, miren, lo hace entre las uniones sin producir daño. El único daño que hay es la membrana basal, que se separa rápidamente, y que
mecanismo, ustedes ya lo conocen, que se llama la diápesis. Y luego nos dice, bueno, muy bien, sale el neutrófilo, ¿y ahora qué hace? Bueno, y también tiene que modificar su morfología para que pueda salir por este espacio tan estrecho. Pero una vez afuera, este neutrófilo tiene que dirigirse hacia la zona de inflamación. Y la única forma de llegar a ella es porque tiene que haber sustancias quimiotácticas que los lleven hacia la zona de inflamación. Siguiente. Ahí está bien. Y bueno, y aquí hablan de las fases, la lesión inicial, incrementan la fijación entre ellos, se fijan en el endotelio y luego migra, que se llama diapedesis, y que modifica su forma a través de los segmentos. Bueno, ahí está recapitulación. Bueno, dice, los neutrófilos predominan en el filtrado inflamatorio entre las 6 a 24 horas y posteriormente son sustituidos por los monocitos a las 24 horas. Muy bien, esta secuencia, o sea, ¿cómo nos podemos explicar que los neutrófilos siempre están presentes en una inflamación aguda? Dicen, ¿saben por qué? Porque hay 3 razones. La primera, la expresión de moléculas de adhesión celular primero se expresa para los neutrófilos, siempre, y después para el resto, o después para el macrófago. Pero primero, la expresión de las moléculas de adhesión es para el macrófago. Otro, los factores quimiotácticos también son primero para quiénes? Para los neutrófilos, no para los macrófagos, para los neutrófilos. Y la tercera razón es que la vida de los neutrófilos es bastante corta. Desaparecen entre las 24 y 48 horas por año. Entonces, esto quiere decir que los neutrófilos cumplen su función en la fagocitosis y se mueren. Y ahí termina. Y ahí termina. Entonces, si tú ves más, es porque están llegando los neutrófilos. Ahora dicen, después nos dicen, miren, después de esto, después de las 24 a 48 horas, vienen los macrófagos. Sobreviven más tiempo y pueden persistir por periodos prolongados, como macrófagos. Claro, necesariamente cuando ya los monocitos salen del vaso sanguíneo, ya se llaman macrófagos, se llaman monocitos. Serán macrófagos desactivados o activados y también serán macrófagos. Pero hay excepción a esta regla. Hemos dicho que todos los procesos inflamatorios siempre voy a tener fluido, que le llamo exudado, y también voy a ver la presencia de los neutrófilos. ¿Cuándo esto cambia? ¿Cuándo cambia esto? Pues aquí está esta excepción. Primero dice, las infecciones por pseudomonas, que es una bacteria muy, ¿cómo podemos decir? Difícil de poder eliminar. Y muchas veces esta pseudomona está relacionada a esa bacteria hospitalaria que hay, resistente. Los neutrófilos sí van a estar y van a predominar más de una semana. Dice, oye, pero si a las 24 horas se mueran, 48 horas, quiere decir que van a seguir llegando neutrófilos, ¿no? Que estas sustancias van a seguir expresándose para que sigan llegando más neutrófilos por la presencia de esta bacteria. Bien, ahora nos dicen, la segunda excepción a la regla, cuando las infecciones son virales, aquí los que van a predominar no van a ser los neutrófilos, sino van a ser ¿quién? Los linfocitos, que son las células que se identifican en el proceso inflamatorio agudo. Los procesos de parasitosis y de hipersensibilidad tipo 1, que es la alergia, los que van a predominar no van a ser los neutrófilos, sino ¿quiénes? Los eosinofilos, que son las células más. Siguiente. Siguiente. Creo que eso ya lo han visto de inmunología, pero cuando se fagocita y se elimina, puede ser en presencia de oxígeno, que puede ser las especies reactivas del oxígeno junto con el óxido nítrico, que van a producir la destrucción del agente infeccioso. Siguiente punto. Bueno, existen otras formas también de destrucción de los agentes que pueden ser sin la presencia de oxígeno a través de las enzimas lisosómicas y otras que están dentro de los lisosómicos. Los neutrófilos o monocitos tienen gránulos lisosómicos que participan en la muerte.
Los neutrófilos tienen dos gránulos específicos, los azurófilos, y los macrófagos tienen también enzimas. Siguiente. Existe un mecanismo por el cual los neutrófilos tratan de evitar la diseminación de los agentes patógenos, ¿eh? Y se llaman las trampas extracelulares de los neutrófilos, o llamadas también TEN. Son redes fibrilares de cromatina. Miren, acá la cromatina, aquí en el A, está teñida de naranja. ¿Qué es lo que pasa con el neutrófilo? El neutrófilo descarga esta cromatina en forma fibrilar y quedan atrapadas aquí, aquí está descargada. ¿Y quién queda atrapadas aquí? Las bacterias. Todo esto que ven aquí es la cromatina de un neutrófilo que trata de evitar la diseminación de estos bacterias o estos microbios. Ahí está, cromatina nuclear que aporta una elevada concentración de sustancias antimicrobianas en el sitio de la infección para evitar la diseminación de estos microorganismos donde van a quedar atrapados, producido por neutrófilos en respuesta a patógenos infecciosos. Es una, dice, en esta función pierden el núcleo, mueren por supuesto, y depende de la activación de la activación plaquetaria, ¿no? Como en los casos de sepsis. Siguiente. Vamos a presentar así rápidamente las formas de inflamación aguda. La inflamación aguda, la característica principal de una inflamación o de las inflamaciones agudas es que son exudativas. ¿Cuántos tipos de exudados hay? Ahorita lo vamos a ver. El primer exudado, el exudado seroso. El exudado seroso es un exudado líquido. Y como líquido y como es un exudado seroso, dice que las principales estructuras donde se produce este exudado seroso es en las membranas serosas. ¿Cuántas membranas serosas tenemos? ¿Cuántas serosas hay? 3. Y las 3 serosas, su nombre comienza con P. ¿Cuáles son? Ya, yo digo peritoneo, pericardio y la piel. Entonces, ahí es donde se va a producir principalmente la inflamación serosa que ocurre sobre las membranas serosas del organismo. Entonces, el líquido, miren, acá, esto es la cavidad peritoneal y aquí se está acumulando un líquido. ¿Eh? Un líquido que es inflamatorio, no es ultrasudado. Por lo tanto, el líquido va a ser denso, puede ser, tiene un peso específico mayor, porque tiene proteínas, y sobre todo es turbio. La turbidez, dice, se debe al agente infeccioso que lo está produciendo y a las cantidades de fibrina que pueden también estar ahí contigo. ¿Dónde más se produce el exudado seroso? El exudado seroso también se puede producir en el pulmón. Si yo puedo tener una neumonía serosa, así como has visto tu congestión con edema, también puedes tener una inflamación serosa. También va a haber una sustancia rosada, que será más rosada, se teñirá intensamente porque tiene proteínas. ¿Habrá urúquese? También habrá urúquese. Pero la diferencia es que aquí, en el pulmón, en esa neumonía, vas a encontrar la presencia de neutrófilos en una congestión no. ¿Habrá congestión también? Sí, habrá congestión. Pero habrá también células inflamatorias. Eso es la principal diferencia que hay entre un edema no inflamatorio que es ultrasudado y un edema inflamatorio que se llama exudado seroso. Bien. Y otra cosa, ¿alguna vez te has quemado? Con la plancha, con la olla caliente, ¿te salió una ampollita? Esa es una forma de inflamación serosa, pero es una inflamación serosa focalizada, ¿sí? Esa es una inflamación serosa. Entonces, hay enfermedades que producen estas inflamaciones serosas, claro, cuando son ampollas, ¿no? La viruela, el sarampión, el exantema vesicular, todas las enfermedades que producen vesículas están produciendo una inflamación de tipo serosa, focal o multifocal. La siguiente es la inflamación fibrinosa, miren, ¿no? La fibrina ahora es un exudado. Nosotros lo hemos visto en alteraciones hemodinámicas dentro del vaso sanguíneo como un trombo, pero ahora ya no, está afuera y está formando ¿qué cosa? Un exudado. Miren, ¿ven esto? Esto amarillito, que parece una leche Nestlé intensa, ¿no? Bueno, no es leche Nestlé.
Es la fibrina tiene ese color cuando es fresco, es fresco. La fibrina hemos dicho que son estructuras fibrilares delgaditas, ¿sí o no? Pero cuando hay acumulación de tanto forma masas, miren, todo esto son las masas, Hola de hielo. que está ocupando toda la superficie del epicardio, porque el otro pericardio, el pericardio parietal está acá, ¿no? Y miren cómo se unen, ¿no? Como hilillos ahí. Todo eso es fibrina. ¿Hay bastante o no hay bastante? Abundante. Cuando esta fibrina se fija en el formol, la fibrina se vuelve blanca. Pero así, fresca, es amarilla. Chicos, nosotros tenemos la suerte de que nosotros cuando un animal se muere, lo podemos abrir en el instante, ¿sí? Y tú ves todo en fresco. Un humano, no vas a querer, hay que usar el negocio y lo hago, ¿no? El cuerpo humano tiene normas legales para tocarlo, para hacer. Una muerte en la vía pública se lo llevan a la morgue. Grey's Anatomy. Una muerte dudosa que murió en su casa y nadie quiere firmar que su acto de difunción, se lo llevan a la morgue. O alguien denuncia que ha habido algo que no está explicado, también lo llevan a La la persona morgue. responsable de Ahora, que levanten el cuerpo, ¿cuánto tiempo pasa? Que venga el fiscal y que venga el médico legista, se demoran $800,000. Hasta que llegue a la morgue, ¿cuántas horas han pasado? Puede ser fácil, 10 horas. 10 horas. Cuando llega a la morgue, dice, llegó, hay que hacerle el negocio. No, No. tiene que pasar como unas 6 horas más. Sí, Para que Para pueda llegar. fiscalización. Bueno, ahí ya está refrigerado. claro. Pero ¿cuánto tiempo ha Una pasado? cámara. Los cambios, Firmado las para autopsias necropsia. están dando, por supuesto, la conclusión también. Por eso cuando abre, ya las cosas están un poquito ya más El oscuras. gatito, Si no, ese mira, gato digo, no nada tuvo más, mira, firma. compara esta inflamación Para fiscalizar los gatitos. fibrosa con la pericarditis que presenta patología estructural y funcional. Bien feas. Marrón, bueno, por eso nosotros tenemos el privilegio de poder hacerlo. Entonces, ojo, miren lo que dice con respecto a la fibrina. Sí, voy a echar mi- Si esta fibrina no se degrada por el sistema fibrinolítico, dependiendo de la cantidad cuando es abundante, si no da lugar, si no se degrada, va a dar lugar a un proceso crónico. Crónico. Estimula la organización a la progresiva. Sí, no se eliminar. ¿Cuánto falta? Y no creo que el sistema fibrinolítico sea capaz de degradar todo. Eso es imposible. Cuba, pasa vos. Cuba, tienes que tomar, mira. Magnus. Omnilife. Un milagro. Buenazo. Yo le he comprobado. Jugo de naranja con un Magnus. Es cierto, Antonio. Tiene una acción de 4 a 6 horas. Bueno, en vez de estar tomando esas cosas que te van a dar infarto como acá este señor. No tomas, pero tomas. No te juzgo. Te voy a tomar foto para que no veas. Ya, miren, otra cosa, chicos, otra cosa muy importante, la inflamación fibrinosa cuando se acumula en órganos membranosos, o sea, que tienen luz, como dice ahí, ¿no? Que puede ser, ¿qué cosa? Que puede ser, que puede ser, la siguiente, Rodrigo, que puede ser en el tracto gastrointestinal con el respiratorio y el genitourinario, no, la anterior, ¿ya? Van a formar dos tipos, pero solamente en órganos huevos, con luz, que se llama la pseudomembranosa y la diftérica. La pseudomembranosa, la fibrina se deposita sobre el epitelio y se desprende fácilmente. Sí, no. La diftérica no, Sí. el cuidado fibrinoso va a depositarse sobre una superficie que está necrosada. Por eso forman formas de plaquitas bien pegadas que es difícil de poderlas desprender. Y si lo desprende, dice que se queda una superficie sangrante. La siguiente. Y acá nos ponen esto, que es una ternera que está con salmonela. Ustedes pueden ver que aquí, ya no pinta ya, pero estas son las blanquecinas que ustedes ven acá. Esto, porque este es el contenido. Esta es la fibrina, que lo pueden desprender fácilmente. Esto, lo blanquito, esa es la fibrina. Siguiente. Siguiente lista. Luego viene una inflamación catarral. La catarral es una inflamación de las mucosas nada más, ¿ya? Pero hay desprendimiento, etc. ¿Quién es el principal causa de la catarral? Parásito. ¿Qué parásito será? Ascaricium. Doña Sol. Ya, cuando es, ¿qué especie? ¿Ah? Canino. ¿Así?
Venezuela. Cerdo, porcino. Ascarizum. Sí. Mire, hay inflamación hemorrágica. Inflamación hemorrágica. Pero mira, la inflamación hemorrágica necesariamente tiene que ir con otras características. Como por ejemplo, miren, acá las piezas están hinchadas. ¿Sí? Sí. Cuando hay hemorragia simple, no se tiene por qué hinchar absolutamente nada. Y hay hinchazón y también hay hemorragia y dice que es una inflamación hemorrágica. Y acá también. Acá, ahí están los glóbulos rojos afuera, pero también tengo que ver qué cosa, la presencia de células inflamatorias. Claro. Y probablemente también la laxitud de los túbulos. Siguiente ronda. Estas son dos formas que necesariamente lo tengo que ver microscópicamente para poder identificarlo. La inflamación eosinofílica, miren, ¿ven los granulitos? ¿Se ven los granulos? Esa es la forma de que debemos de identificar los eosinófilos. Que los gránulos estén, se puedan ver. Si no ven los gránulos, no es eosinófilo. Probablemente está haciendo un neutrófilo. Y acá la inflamación, la otra es la inflamación mononuclear, linfocítica o también llamada no supurativa, en el cual, ¿qué está? Miren, ¿qué hay ahí? Esas células pequeñitas y azules que son los linfocitos. Creo que por ahí hay una célula plasmática, pero ya la vamos a ver. Siguiente ronda. Y después viene la más popular de todas, la que ya la hemos conocido, que es la inflamación supurativa, también llamada Lenta. URU. Lenta. ¿Quiénes están acá? ¿Presentes? Sí, Los neutrófilos. Trófilos. Todo lo que tú ves acá aquí, eso, Trófilos. creo que la mayoría, no, hay un montón de muertos y hay también algunos vivos, ¿no? Que se puede identificar el núcleo segmentado. Y el citoplasma se ve rosadito, ¿sí? Chévere. No es porque tenga un citoplasma rosado, sino porque está en plena Citosis. siniestra. Antes de pasar, hay muchas formas de inflamación supurativa, por ejemplo el absceso, que está delimitado por una cápsula, el flemón que no tiene límites, y el empiema, que es la acumulación de pus en cavidades naturales, como por ejemplo el peritoneo, como por ejemplo los senos también. Sí. Ya. Y la inflamación ulcerosa, que lo vamos a ver la siguiente. Ya chicos, pueden alcanzar, tomen algo y después